Aquí estamos con Carlos Tablante. Carlos, tú eres el organizador, uno de los organizadores de este libro que recoge opiniones sobre la injusticia que se cometió con Leopoldo López. Todo lo que ha pasado, Leopoldo se presentó en el tribunal, le dijo a la jueza, le leyó la Constitución y se niega a seguir algo que parece ya tiene una sentencia. ¿Cómo aporta el libro? ¿Qué contribución hace? Bueno, este es un libro donde distintos autores, con base al discurso que realizó Leopoldo López en la audiencia preliminar y que nos llegó de su puño y letra, hicieron un análisis del contenido de esa exposición y cada uno de ellos, desde su perspectiva, sin actuar de manera incondicional en cuanto al respaldo a Leopoldo, es un análisis crítico de lo que fue esa exposición, hacen una serie de miradas, de visiones para llegar a la conclusión de que Leopoldo López de manera contundente no ha violado ni la Constitución ni ninguna ley del país, sino que como ciudadano, como luchador social, como demócrata, como dirigente político, le sobran las razones para convocar a la protesta, para convocar a la movilización de la indignación que está en la calle. ¿O es que acaso un país que sufre la inflación más alta del mundo, los niveles de inseguridad y violencia más altos del mundo, la percepción sobre la corrupción más alta del mundo, que el propio gobierno reconoce que la corrupción se está tragando a su revolución, donde incluso las Fuerzas Armadas son colocadas en la situación de estar al servicio de una parcialidad política, donde el Estado de Derecho es sustituido por un Estado delincuente, donde una casta corrupta y militarista trata de adueñarse del país y trata de secuestrar al Estado y convertirlo precisamente en prisionero de sus intereses. Son razones suficientes desde el punto de vista político para convocar a la protesta y precisamente quien se coloca al margen de la Constitución es el que quiere perseguir a la disidencia, criminalizar a la protesta, violar los derechos humanos, como se está haciendo con Leopoldo López, con los presos políticos y con tantos muchachos y muchachas que por sus sueños, que por sus esperanzas, que por sus ilusiones, salieron a movilizarse, como lo hicieron en el pasado muchos de los que están actualmente en el gobierno. Que todos los conocemos y como lo hicimos muchos de nosotros, tú también y yo, en algún momento de nuestras vidas, cuántas protestas hicimos como liceístas para enfrentarnos a tantas injusticias y nunca habíamos llegado a una situación, siempre hubo represión, pero esta vez que se judicialice la política, que se persiga a la protesta a través de tribunales manipulados, más de 3.000 estudiantes detenidos. De esos quedan 80, los demás están sometidos a presentaciones permanentes en los tribunales que conocen estos expedientes y estas causas montadas sobre la base de la manipulación. Es lo que nos lleva a recoger en este libro, yo hago la introducción y después cada uno de los autores, Luis Salamanca, Alberto Arteaga, Héctor Faúndez, Jesús Ollarves, Gerardo Fernández, todos ellos hacen esta discusión sobre la propuesta de lo que debe ser el Estado de Derecho y la justicia, y yo creo que eso ofrece una oportunidad para que el círculo de editorial Visión Progresista que estamos impulsando comience a abrir diálogos en todo el país, discusiones en las principales ciudades del país. Y aquí está un pensamiento, aquí están unas ideas. Del otro lado, que salgan también las ideas y vamos a confrontarnos en el pensamiento y en las ideas. Por supuesto que la unidad no puede estar, de espalda a la defensa de los derechos humanos. En la defensa de los derechos humanos tenemos que estar todos unidos, en la defensa de los derechos de Leopoldo López, exigiendo la libertad de Leopoldo López, que el cese de la persecución política. Esos son temas de una agenda en la que todos debemos estar unidos, luchando en la calle y haciendo movilizaciones para reclamar de manera enfática y firme que no se sigan violando los derechos humanos en Venezuela. Ahora, Carlos, esta decisión contra Ismael García del tribunal sobre una solicitud del Pollo Carvajal, que fue un caso que produjo el incidente de Aruba, ¿qué sentido tiene la justicia en Venezuela si se utiliza como arma política y solo favorece a quienes están en el gobierno? ¿Qué podemos hacer si la justicia está confiscada? Un poder judicial corrupto no puede frenar la corrupción y además está sometido a los intereses de la casta corrupta que gobierna el país, que ha sustituido al Estado de Derecho por un Estado delincuente. Y en efecto,
bueno, ellos tratan de criminalizar a todo aquel que piensa distinto a ellos. Bueno, ya lo han hecho con María Corina, con Richard Mardo, con Juan Carlos Caldera, bueno, ahora van por Ismael García. Seguramente tratan de inhabilitar políticamente a un luchador social como lo es Ismael García, comprometido con las causas populares, que lo que quiere precisamente es que el país cambie, que bueno, que en algún momento incluso los acompaña a ellos y ahí sí era, bueno, un hombre para ellos sin ninguna mácula, pues totalmente perfecto, pero una vez que tiene críticas sobre ellos, que conociéndolos directamente, que estando precisamente en las entrañas de todo ese proceso político y descubriendo sus carencias y sus debilidades, bueno, se desprende, se libera, se coloca en una posición distinta y al hacerlo inmediatamente entonces se convierte en enemigo del régimen, se le persigue y ahora en un caso insólito, donde bueno, él ha hecho unas denuncias como parlamentario y como parlamentario tiene un fuero especial, tiene una inmunidad, es irresponsable las cosas que dice de acuerdo a la Constitución y bueno, están buscando la manera de que la propia Asamblea Nacional, con una mayoría circunstancial, y el Tribunal Supremo de Justicia sea el que diga, bueno, que él ya no tiene, digamos, más el fuero parlamentario, que queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo político, y de esa manera tratan de reducirlo. Pero conociendo cómo es Ismael García, sabemos de su coraje, de su valentía, que es irreductible y que va a seguir en la lucha siempre. Sergio, este libro que recoge opiniones sobre el caso de Leopoldo López, que es un caso que indigna. Leopoldo se convirtió en una de las figuras fundamentales del planeta, porque lo que está pasando con él es, bueno, un acto de injusticia enorme. ¿Qué aporte da a este caso? Este libro permite entender la injusticia que hay contra Leopoldo y todos los presos políticos que hay en Venezuela. Es un libro que tiene a autores de primera línea, abogados, defensores de los derechos humanos, escritores, periodistas, que exponen la forma en que ha sido pisado los derechos humanos de Leopoldo, metido en una cárcel y maltratado sin que haya pruebas reales para que eso ocurra. Y este libro es una denuncia sobre eso, es el caso de la injusticia contra Leopoldo López y los presos políticos que hay en Venezuela. Antonieta, este libro recoge opiniones de juristas, de amigos, de gente preocupada en el país sobre Leopoldo López, sobre esa injusticia. Yo he visto que estaba muy activa. Yo me imagino el gran dolor que significa para ti, no solo ver al hijo preso, sino la injusticia, un país donde una de las causas más importantes del hombre, la justicia, se ha vuelto nada. ¿Cómo ves lo de Leopoldo? Una vez que se presentó al tribunal, no se va a presentar más porque dice que se viola la Constitución. ¿Qué opciones hay? Mira, estos 9 meses, como lo has dicho tú, efectivamente han sido 9 meses muy, muy duros porque Leopoldo no tiene por qué estar en una cárcel, Leopoldo no tiene por qué estar preso. Es una injusticia, pero por otro lado, nosotros como familia, y lo has visto, hemos tomado una decisión desde el momento que él resolvió presentarse a la justicia injusta de apoyarlo, estar totalmente de acuerdo con su decisión y sus planteamientos. Como madre me siento triste, me hace falta, pero eso mismo, de esa injusticia y de esa falta que me hace Leopoldo, nos da muchísimo más fuerza para luchar. Y quiero transmitir el mensaje, a esta familia no la van a doblegar. Nosotros vamos a luchar hasta el final para la liberación justa de Leopoldo y de todos los presos políticos. ¿Cómo has visto a Leopoldo las veces que ya has podido verlo físicamente? Espero verlo este fin de semana porque el domingo tengo 5 semanas sin ver a Leopoldo por los castigos. O sea, unos castigos que de los 9 meses que tiene preso, 5 meses ha estado castigado. Castigado de una manera que ni siquiera le dicen a la familia por qué está castigado. Simplemente está castigado y usted no puede entrar. Un castigo de 24/7, totalmente aislado, totalmente confinado, que ni siquiera puede salir a ver la luz del sol. Creo y espero poderlo ver este fin de semana. En la familia, toda la familia está luchando por Leopoldo. Vemos a Lilian, oye, dedicada absolutamente a eso. ¿Cómo sientes la solidaridad de los venezolanos? ¿Y hay alguien en el gobierno que se ha acercado y te ha dicho, oye, vale, esto es una injusticia? Mira, la solidaridad de los venezolanos la sentimos y la hemos puesto en prueba en unas giras que está haciendo Ismael León en Voluntad Popular, que se llama El Sentimiento Nacional, recorriendo el país. Cada visita a cada pueblo, a cada ciudad que hace Ismael con el Sentimiento Nacional de Leopoldo, el apoyo es que nos da a nosotros como familia una grandísima emoción, satisfacción y agradecimiento y solidaridad. Del gobierno nadie, nadie, en 9 meses nadie. No hay ningún jurista,
gente que esté en los organismos, en las instancias judiciales, que diga, oye, esto es una aberración, así sea calladito? Nada, nada, Kiko. Aquí todos los que están en las instancias judiciales, como lo dijo el doctor Sánchez Falcón en una oportunidad, son absolutamente operadores políticos del régimen. Y entonces, frente a esa perspectiva, Mira, tengo esperanza. No sé cuándo, porque si me pongo fecha, entra la desesperanza de lo que no puede hacer. Leopoldo está del lado correcto de la historia y la historia nos va a dar la razón y seguiremos luchando. Roberto Marrero, dirigente de Voluntad Popular. Roberto, tú eres además abogado de Leopoldo López. Leopoldo se presentó en el tribunal, leyó la Constitución y dijo, no vengo más para acá. ¿Funcionará esa táctica? ¿Reconocerá el gobierno a la ONU? Sin duda, tanto la reconoce que por una decisión que supuestamente dice la juez, no, que no es vinculante, y porque tuvo el tribunal cerrado 33 días, si no es vinculante, pues ya sabe la decisión que tomó, ya sabe lo grave que fue haber dado ese plumazo. Y bueno, ya quedará, queda en su récord, en su historia, se puso del lado incorrecto de la historia, pero lo que hay que ver es que ahora está en la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones tiene esa papa caliente. No estamos hablando de que que es una simple recomendación, no señores. El artículo 23 de la Constitución es claro, eso es válido en Venezuela, esos tratados internacionales tienen rango de ley. Esa sentencia hay que cumplirla, porque además el gobierno ha querido engañar diciendo que es que liberen a Leopoldo. No, que lo juzguen en libertad, que es distinto. La sentencia lo que pide, no se mete en el fondo si él es inocente o no, aunque todos sabemos que es inocente porque no hay ninguna prueba de hecho punible, pero lo que está diciendo la ONU es que la detención es arbitraria, que él no debería estar ahí. Entonces simplemente síganle su juicio en libertad, es lo que está ordenando la ONU. Porque muchos dicen, no, es que es recomendación. Es que el lenguaje internacional es así, se habla como con pétalos de rosa. La ONU es un órgano internacional, la ONU no es un tribunal que hace un mandato directo, pero lo explica de una manera que es obligatorio para Venezuela. Y tarde o temprano lo va a cumplir. Mira, el gobierno está dando patadas de ahogado, un mosquito lo carga loco, la chikungunya no saben qué hacer, no hay acetaminofén. Hay estados donde no hay gasolina. Ten la seguridad que el gobierno está muy preocupado por lo de la ONU y están viendo cómo hacen para acatar. Cuestión de tiempo, un día, un mes, 2 meses, pero van a acatar. Doctor, ¿qué reflexión hace usted sobre el Poder Judicial venezolano una vez que el caso de Leopoldo López, esto que acaba de ocurrir con Ismael García, tantos escándalos demuestran que se utiliza solo para la política? Bueno, para mí el Poder Judicial no existe, porque el Estado de Derecho está perdido hace mucho tiempo, hace ya aproximadamente unos 12 o 13 años desde que comenzó el gobierno de Chávez y que ahora ya ya es un desgobierno, por eso yo no lo uso la palabra, sino que digo que el régimen, y estamos en una situación en que la persona que cae presa como Leopoldo, que es un político joven, está sometido a tortura psicológica. Ahorita está hablando una señora ahí del pueblo que si van a visitarlo le ponen una sirena para que no pueda hablar. Y como la prensa está totalmente anulada, entonces los Twitter la gente ya no dice nada, entonces ellos se aprovechan de ese temor social para seguir devastando, pero nosotros no tenemos poder judicial. Tenemos lo que yo llamo siempre un honorable adorno, para que digan que hay jueces, que hay magistrados, pero nada de eso funciona. Luis Salamanca, Luis, ¿qué opinión te merece el caso de Leopoldo López? Bueno, mira, el caso de Leopoldo es el objeto del libro que estamos presentando hoy. Es un caso que, si bien se puede decir que es en efecto de una persona, es un caso judicial sobre una persona, no es único. No es único porque en el caso de Leopoldo se repiten una cantidad de modos de actuación judicial en Venezuela y de actuación política desde el gobierno y el Poder Judicial que se ha venido convirtiendo en una pauta de actuación, ¿no? Entonces, por eso en el trabajo mío, en el libro, hablamos de un modelo, un modelo de sistema judicial, especialmente dedicado al adversario político, un modelo de enemigo político, por medio del cual, bueno, se construye prácticamente un caso, se le atribuye a una persona una cantidad de delitos, se le encarcela, se le mantiene en una situación que, bueno, que
se aleja totalmente del debido proceso y bueno, en eso está Leopoldo. Leopoldo, una persona que tiene derecho a la actividad política. A él le están digamos, cercenando su derecho a la actividad política. Ni siquiera es a la libre expresión. Que va a chikungunya. Sí, hay muchos mosquitos aquí. Entonces, a Leopoldo le están cercenando, le están cuestionando su derecho a ser político, que es propio de una sociedad democrática que presuntamente somos nosotros en Venezuela. Entonces, por eso es digamos, la desproporción que hay en este caso, ¿no? Que además es un caso en el que el presidente de la República actuó como poder judicial, como una actividad jurisdiccional que no le corresponde, que tú dices, oye, ¿por qué el presidente de la República tiene que actuar en este caso y en ningún otro caso judicial? Eso son materias exclusivas del Poder Judicial, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos en el libro. Yo en mi artículo trabajo la noción de Estado autoritario porque evidentemente si tú le impones a un ciudadano una pena sobre un delito que no ha cometido, le construyes un caso y luego lo tienes preso de una manera indebida, incumpliendo absolutamente con el debido proceso, bueno, estamos frente a un Estado autoritario.